Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Iván Mendoza y hoy día vamos a hablar acerca de la aceleración y el MRV. Así que vamos a comenzar. Para nosotros poder introducirnos a este tipo de movimiento, tenemos que tener en cuenta lo que es la aceleración. Y para tener una idea, un concepto o un contexto, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el aeropuerto, cuando un avión va a despegar, no es que despegue y esté ya al toque en el aire, sino va a tener como un proceso, ¿no? De repente alguien habrá tenido la oportunidad de viajar en un avión, es que primero entra a la cabina del avión y poco a poco este avión va a ir acelerando, ¿no? Va a ir aumentando su velocidad, desde que aprende los motores hasta que camina por toda la rampa y finalmente se eleva para poder viajar, ¿no? En este caso, nos estamos dando cuenta que la velocidad del avión no es igual, ¿no? En todos estos intervalos. O de repente, si se te hace tarde cuando vas al colegio, te has de algún momento dado cuenta de que has tenido que aumentar tu velocidad en hacer las cosas, ¿no? En ducharte, en cambiarte, en tomar tu desayuno, hasta ir corriendo, ¿no? Para llegar al colegio, ¿no? Entonces tu velocidad tampoco ha sido constante. De esta manera nosotros ya tenemos una idea previa a lo que es la velocidad no constante. Y justamente esto nos conlleva al concepto de aceleración. Y es lo que vamos a estudiar hoy en día, que va a ser el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde este tipo de movimiento nos va a dar una idea acerca de un móvil que va a describir una trayectoria rectilínea, quiere decir que va a ir siempre en línea recta, no va a ser curvas, no va a ser elipses, solamente va a ir en línea recta. ¿No? De esta manera, su velocidad va a aumentar o disminuir en cantidades iguales durante intervalos de tiempo también iguales, ¿no? Acá nosotros tenemos en esta imagen un móvil, ¿no? Un movimiento, en el cual este personaje va a ir desde el reposo y va a ir cambiando su velocidad, no, en intervalos de tiempo, en un segundo en este caso. Cada segundo su velocidad en cuanto va a ir incrementando, si restamos, su velocidad va a aumentar en 2 metros por segundo cada segundo. No, de esta manera nosotros ya tenemos una idea de lo que la velocidad no se va a mantener constante y justamente nos va a dar al concepto de aceleración, ¿no? Que va a ser una magnitud vectorial. Eso quiere decir que va a tener una dirección, va a tener un sentido que va justamente a medir los cambios de la velocidad que experimenta el móvil en cada unidad de tiempo. Entonces la aceleración matemáticamente se describe así. Este delta de b, que va a ser delta, va a ser los cambios, va a ser la diferencia entre dos puntos sobre el tiempo. ¿No? La aceleración entonces va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Y si despejamos y arreglamos bien bonito esta ecuación, nos queda esto, ¿no? Donde la velocidad va a ser igual, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Acá ya le pongo las unidades respectivas y siguiendo nuestro ejemplo anterior nos podemos dar cuenta de lo único que se mantiene constante si reemplazamos esta ecuación para la aceleración, justamente la aceleración es la que se va a mantener constante, ¿no? Por ejemplo, si agarramos el intervalo de b a c, tenemos 4 metros sobre segundo menos 2 metros sobre segundo entre el tiempo va a ser 1, ¿no? 4 menos 2 va a ser 2, entre 1 va a ser 2 metros. Y si repetimos esto para cada intervalo, inclusive podemos tomar desde A hasta C y de B a C, como queramos, siempre nos vamos a dar cuenta de que la aceleración va a ser constante, ¿no? De 2 metros sobre segundo al cuadrado, que va a ser las unidades en el sistema internacional. Bien, entonces vamos a estudiar dos tipos de movimiento y justamente acá entra en juego lo que es el más menos. Va a ser positivo si es que el móvil va a acelerar. Esto quiere decir que la aceleración y la velocidad van a estar en la misma dirección. Y en caso contrario, en caso de que el móvil se esté deteniendo, quiere decir que va a desacelerar. Y por lo tanto la aceleración va a estar en contra de la velocidad. Por lo tanto se va a restar. Este es el sentido del más y el menos. Bastante importante para los ejercicios. Así que vamos a ver algunos para tener más en cuenta esto. El primero que nos dice calcular el módulo de la aceleración si el móvil se mueve con MRV. Entonces tenemos que tener en cuenta bien precisamente cuál es la velocidad, ¿no? Es como si este móvil se hubiera estado moviendo y en este instante le tomamos una foto. En esta foto nos dicen que su velocidad inicial va a ser de 6 metros sobre segundo y su velocidad final va a ser de 18. ¿Y en cuánto va a recorrer toda esta distancia? Bueno, no nos da una precisión, pero solamente nos importa lo que es el tiempo por ahora.
¿no? Entonces, aplicando la formulita anterior justamente de la aceleración, que va a ser esta de acá, ¿no? Podemos obtener y reemplazar para obtener la aceleración. 18 metros sobre segundo menos 6 metros sobre segundo sobre el 4, ¿no? Que viene a ser el tiempo. Entonces tenemos 12 sobre 4 nos da 3 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es bastante importante. Eso es lo que diferencia la aceleración de la velocidad, el segundo al cuadrado. Entonces, en el primer ejercicio bastante bien. Nos queda el segundo. Nos dice calcular el valor de la velocidad si el cuerpo, o el valor de v, perdón, si el cuerpo se mueve con mRv. ¿No? En este instante ahora tenemos la velocidad, pero no con un valor numérico, sino como que una incógnita. Pero no hay problema, ¿no? Porque tenemos tanto la velocidad inicial como la velocidad final. En este caso la velocidad final va a ser 3v y la velocidad inicial va a ser solamente v. La aceleración es positiva, por lo tanto va a acelerar, ¿no? Y a razón de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y este movimiento lo hizo en 2 segundos. Entonces nosotros podemos ya resolver nuestra ecuación bastante sencilla, donde tenemos que el valor de v va a ser de 10 metros sobre segundos. Y si nos preguntaran cuál es la velocidad final, simplemente tendríamos que multiplicarlo por 3, ¿no? Porque la velocidad final es 3 veces v, que nos daría un valor de 30 metros sobre segundos. Bien, otros dos ejercicios bastante simples también, solo cuestión de analizarlo. Nos dice, si el móvil se mueve con mRv, nos piden calcular el módulo de la aceleración. En este caso el movimiento es desacelerado, ¿no? Porque nos damos cuenta, sin mirar de repente las ecuaciones, nos damos cuenta de que es solamente análisis, de que de 60 metros pasa a 0. Entonces quiere decir que se ha detenido. Y justamente si el móvil se detiene, quiere decir que la aceleración ha sido negativa, ¿no? Y por lo tanto el signo acá es negativo. Entonces la velocidad final va a ser 0 y la velocidad inicial va a ser 60. Con el signo negativo nos piden hallar la aceleración y este movimiento, no, esta detención del móvil lo hice en 4 segundos. Entonces nosotros podemos simplemente pasar los 4 metros sobre segundos para hacia la izquierda, en este caso yo lo mantuve acá, y nos daría los 60 metros sobre segundo entre 4, ¿no? Que justamente la aceleración nos quedaría 15 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, bastante sencillo. Y como último ejercicio nos pide la rapidez final del móvil que se mueve con mRv, ¿no? Y también nosotros tenemos que aplicar esta fórmula. En este caso el movimiento está a favor de la velocidad y por lo tanto va a ser positivo. Entonces vamos a tener a 5 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial, más 4, que es la aceleración, por 4, ¿no? Que es el tiempo. Entonces, haciendo la operación respectiva, obtenemos que la velocidad final es 21 metros sobre segundos. Muy bien, chicos, esa ha sido la clase de hoy. Espero que les haya podido gustar, espero que hayan podido aprender algo nuevo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, estudien para sus exámenes. Bye.